veloz movimiento ya se había puesto cara a cara con un salvaje golpe que dicho había partido la realidad por la salvaje velocidad que se había sumado. Al impacto de sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso todo estaba siendo destruido. Al final el poder de ambos guerreros era bestial. Y así como le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponía el lugar de la batalla de cabeza. Por donde se viera solo ibas a ver a dos veloces rayos impactarse unos salvajes golpes, ni hablar de la gran velocidad que estaban usando en sus puñetazos, pero un guerrero estaba en clara desventaja. Por más que hubiera liberado el 100% de su forma omnipotente, no sería capaz de darle una digna batalla a ese guerrero. Goku intentaba seguir el paso cada golpe y puñetazo, pero se le hacía imposible. Por más que quisiera no estaba siendo capaz de nada. Segundo tras segundo su cuerpo era masacrado a golpe, sin poder aunque sea meter los dientes. Mahito solo posee una pequeña sonrisa mientras comenzó a aumentar la intensidad de los golpes, que cada uno le ponía un gran poder, ni hablar de la furia que se le veía en sus ojos. Durante unos largos minutos se vio el sufrimiento del guerrero Son Goku hasta que cayó en el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicho. Creo que me estoy pasando contigo, Son Goku, eres un débil, no estás siendo capaz de darme una digna batalla, la verdad, eres una verdadera pérdida de tiempo, diría Mahito, el cual veía a su adversario y poseía una pequeña sonrisa. Maldición, por más fuerte que termine siendo siempre se logra dar golpes en puntos vulnerables del cuerpo, y eso me termina afectando mucho en cada golpe, diría Goku, el cual estaba serio mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su nariz y boca. ¿Seguirás o te rindes? Así te humillo y me voy de este maldito universo antes de que el rey del universo se dé cuenta que estoy humillando a su perro, diría Mahito serio. Jajaja, ¿piensas que de verdad vas a poder irte del universo? ¿De verdad piensas? Severa estupidez, nadie es capaz de salir de aquí, ya fue advertido el rey y ahora solo espero su llegada, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Pues te pondré a dormir por unos cuantos años, así dejas de hablar estupideces y me logro esconder, diría Mahito, el cual se había lanzado a una inmensa velocidad que a su paso había partido el tiempo. Detención, espacio y tiempo cae a mis pies, diría Goku cuando quiso usar una habilidad suprema, pero lo único que fue capaz de hacer es caer de rodillas por el salvaje golpe que había recibido. Y si mejor aprendes a callarte, diría Mahito, el cual le comenzó a dar una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un inmenso poder. Él no estaba con juegos, ahora sí estaba poniendo en verdadero apuros a su rival. Goku estaba siendo masacrado a golpes, sin poder hacer ni el mínimo para esquivar los golpes, y de dos brutales patadas salió disparado, hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Son Goku, fue divertido luchar contigo, pero la batalla debe acabar aquí, mi vida corre peligro si el rey universal se da cuenta que estoy aquí, diría Mahito, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe, pero en eso por una fuerte ráfaga de ki salió impulsado hacia atrás. Goku no paraba de aumentar su poder segundo tras segundo. El gran poder de Son Goku iba en aumentando hasta que liberó el 100% de su última forma, el poder de la temida bestia Yamoshi. Bello ese poder, aún recuerdo a esa bestia que puso a temblar a reyes por su inmenso poder, y ahora ha vuelto a despertar el gran Yamoshi, diría Mahito con una sonrisa. Y si mejor aprendes a callarte, que eres mejor callo que el que habla como perro cada maldito segundo, diría Goku, el cual ya se había desplazado a una inmensa velocidad mientras le había dado dos salvajes golpes. Mahito no fue capaz de ver lo que salió disparado a una inmensa velocidad, colisionando salvajemente con el suelo hasta generó un gran cráter por el salvaje impacto, cuando a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando las estacas de poder que iban a donde el que por unos segundos se tardaba y no la iba a contar, pero fue capaz de esquivarlas. Goku comenzó a lanzar unas grandes cantidades de golpes, cada uno poseía un inmenso poder en sus puños. Él no estaba con juegos hasta que de dos brutales patadas lo mandó a estrellarse con su casa, que la destruyó. Ahora, ¿quién es el que habla mucho? Perdón, es que tu maldita arrogancia no te sirvió para nada, hablas mucho y actúas muy poco, y si mejor te mando a dormir por la eternidad, diría Goku con una sonrisa. Jajajaja, Son Goku, eres el mejor cuando quieres serlo, pero mientras solo eres una maldita rata que se esconde bajo las falsas de su rey, diría Mahito con una sonrisa. Mahito, me llamo porque hablas mucho de tú, es que hablas y hasta parece que relatas la vida tuya, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Te quieres comprar con un ser supremo tú un maldito experimento? No me hagas reír, mejor te mando a el inframundo, y me da igual lo que piense mi rey, le diré una mentira y no va a importar, al final tu vida es lo de menos, diría Mahito. Si ya veremos de qué lado termina mordiendo la iguana si no eres tú el que visite a el rey del inframundo, o sea yo, diría Goku, el cual se le forma una sonrisa psicópata.
Jajaja, si es verdad, como el perro de los reyes, te mantienen ordenando un inframundo cuando no deberías, pero bueno, no debo seguir humillando al perro de los reyes, diría Mahito, el cual se lanzó a una inmensa velocidad con un fuerte golpe. Eso ya lo veremos, el que ríe último ríe mucho mejor, diría Goku, el cual solo se desplazó a una inmensa velocidad con un fuerte golpe. Ambos, al mero impacto de sus puños, se generó una inmensa explosión por lo salvaje de sus golpes que habían lanzado, de la cual dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza a ese lugar. Goku no se estaba con juegos, él se había tomado muy en serio la batalla, no quería bajarse así de fácil, él sabía que la batalla no él sería nada fácil y sabía más que nadie que estaba más muerto que vivo si no se ponía vivo. Mahito solo poseía una sonrisa mientras lentamente iba comenzando a tener el ritmo de la batalla, pero segundos comenzaba a tener algunas dificultades en esquivarlos hasta que recibió una veloz patada en toda la cara que se la destruyó por lo salvaje que había sido el golpe, a la vez que impactó con unas rocas que las destruyó. Goku no paró con esos golpes y comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un gran poder y la fuerza que le ejercía a cada golpe estaba siendo muy impresionante hasta que rompió la velocidad que había alcanzado. Mahito ahora sí estaba siendo muy impactado por cada fuerte golpe, no sabía cómo responder esa fuerte cantidad de golpes, que era imposible hacer algo hasta que recibió más de 1000 golpes en tan solo microsegundos, hasta que salió disparado impactando salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku no diría nada y estaba en las alturas, mientras se ponía en pose de meditación su cuerpo fue rodeado por un aura rojiza, su poder se iba multiplicando segundo tras segundo, parecía que ese poder era infinito sin límites, pero todo eso tendría sus consecuencias. Kaioken por 50 fue lo que se escuchó en ese gran planeta, ese poder de Son Goku había sido bestia, ni hablar de la inmensa presión que se sentía en ese lugar. Goku bajó a unas rocas mientras veía serio dónde estaba el guerrero. Mahito salía del cráter que había generado por el inmenso impacto, sabía que ahora la batalla había cambiado mucho, por estar jugando ahora la pasaría, más por unos largos minutos, eso era debido que Goku le logró impactar en unas venas de ki importantes. ¿Qué es lo que le pasa al gran Mahito? Ahora no es nada más que mi simple perro, no me hagas reír, deberías darme más batalla, lo único que me generas es aburrimiento, no pensé que fueras tan débil, diría Goku, el cual ya se había desplazado a una inmensa velocidad con un fuerte golpe, que donde había pasado generó un inmenso caos. Mahito no pudo hacer nada ni ver el fuerte golpe, que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad, impactando con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku no se contuvo con un simple golpe y le comenzó a dar una infinidad de golpes, él no estaba con juegos y sabía que no debía desaprovechar esa situación porque sabía que un mal movimiento y la podría pasar muy mal en la batalla. Mahito solo estaba siendo impactado por cada fuerte golpe, sin poder hacer nada hasta que recibió un golpe en su estómago, que sintió que algo había pasado, no solo el golpe. Parece que el gran poder que tanto decías se ha terminado, diría Goku mientras le dejó ir una última veloz patada. Mahito cayó de golpe en el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso había dejado una gran destrucción, mientras a una inmensa velocidad se ponía de pie, pero cuando lo hizo sintió que cayó de rodillas, sin poder levantarse en lo más mínimo. Así deberías estar a mis pies como el perro que eres, ¿acaso no te gusta estar de rodillas frente a reyes?, diría Goku con una sonrisa. Maldición, me destruyo nervios de los pies y más cosas que me han afectado, maldición, este tipo dejo de ser una niña a ser un gran rival, pero todo gran poder tiene límites y él los tendrá, solo es cuestión de tiempo, diría Mahito con una pequeña sonrisa. Jajaja, sí lo podré tener por un tiempo, pero eso será suficiente para hacerte sentir la mayor agonía hasta que pidas que deje de hacerte sufrir, diría Goku, el cual ya se había desplazado a una inmensa velocidad dándole un salvaje rodillazo. Mahito no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado de nueva cuenta hasta colisionar brutalmente con unas montañas que las destruyó por completo mientras cayó de rodillas de nuevo por el fuerte dolor que sentía en su cuerpo. Ahora sigues a mis pies como el perro que eres, nada más sirves para estar de rodillas ante los demás, nunca olvides tu puesto ante mí, soy un rey y tú mi perro, diría Goku serio. Jajaja, por eso tan simple te crees el mejor, no me hagas reír, mi cuerpo ya se ha recuperado, ahora estoy de nuevo al 100% de mi poder, ahora sí te pondré a mis pies, diría Mahito, el cual se ponía de pie mientras la furia en sus ojos se veía reflejada. Creo que ahora la pasaré un poco mal, diría Goku, el cual se ponía serio y en pose de combate mientras un sudor frío comenzó a recorrer por su cuerpo.
¿Qué pasa ahora? ¿Posees miedo? No me hagas reír, Son Goku, no tengas miedo, que tu muerte no será muy dolorosa, solo sentirás como quito hueso por hueso, dijo Maito con una sonrisa de medio. Jajajaja, espero puedas cumplir lo que hablas, porque siempre el que habla mucho poco hace, nunca lo olvides, perro de cuarta, diría Goku, el cual se había lanzado a una inmensa velocidad que a su paso el caos se había generado. Sigues haciendo el mismo juego, pero ahora eso no te va a servir. Ahora soy más fuerte, he aumentado mi poder a un 20%, dejándome de juegos para destruirte completamente, diría Maito, el cual detuvo el fuerte golpe que había sido lanzado. Goku se sorprendió, por eso que pensé que era una broma, pero cuando lanzó el siguiente golpe no fue capaz de darlo a su objetivo, pero cuando quiso reaccionar no fue capaz de ver el fuerte golpe que había sido lanzado, que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad, impactando montañas que las iba destruyendo por cada salvaje impacto. ¿Qué es lo que sucede, Son Goku? ¿Ahora eres mi saco de boxeo? ¿No eres capaz de ver mis golpes? ¿O qué es lo que pasa? Estabas hablando de poder y más cosas y ahora no estás siendo más que una simple mosca a la par de un rey, la verdad, diría Maito con una sonrisa. Y si mejor te callas, que aún puedo seguir aumentando mi poder. No olvides eso, que soy un Saiyajin y los límites no están escritos para mí, diría Goku, el cual se ponía de pie mientras poseía una pequeña sonrisa. Eso espero, quiero un round intenso, nada de juegos, quiero luchar a muerte de nuevo, diría Maito, el cual se ponía en pose de combate con tal de hacer más divertida esa batalla. Ahora nos movemos fuera de ese planeta, ahora nos vamos a donde estaba el Palacio Supremo de Ten, donde este estaba en meditación sin darle importancia a lo que ocurría a su alrededor. Vaya, ¿qué es lo que veo? Ten descansando tranquilamente, mientras su guardián posiblemente esté muerto, diría Sofía, la cual apareció en ese lugar con una mirada fría. ¿Por qué dices eso? Aún su energía está estable, no está muerto. No te preocupes si no sientes su poder, puede que esté en una dimensión diferente, entrenado, diría Ten, el cual se ponía de pie. ¿No es eso? ¿Acaso no has visto su planeta? La capa que lo cubre no es nada normal, la verdad, aparte en sentidos grandes poderes por segundos, diría Sofía seria. Espera, que algo se encuentre en la entrada del palacio, no sé qué sea en sentido eso, hace unas horas, pero no le había dado mucha importancia, pero iré a ver qué es, diría Ten tranquilo, como si la vida de su guardián fuera un juego. ¿Acaso no te importa la vida de Son Goku, el único guardián que es capaz de darlo todo por la paz? Diría Sofía en sus pensamientos mientras seguía a Ten. Veamos qué es esto, un mensaje, pero ¿de quién será este palacio? Solo lo conocen los reyes y nadie más. ¿Qué habrá pasado? Diría Ten, el cual tocó la esfera de poder. Ten, no han invadido un supremo llamado Maito, creo que es el que ha causado destrozos en los demás universos. Actualmente está en mi planeta, y no sé si esta esfera sea capaz de atravesar las capas de poder, y si lo es espero tu ayuda si sigo vivo, diría Goku, mientras la esfera de poder desapareció. ¿Con qué de eso se trataba? Invasores en mi universo. ¿Eso es posible que a un rey tan fuerte y temido como lo soy yo entren a invadir? Parece muy gracioso, diría Ten serio. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Ir a ayudar a tu guardián o esperar que él termine la batalla como siempre lo has hecho? Diría Sofía seria. Pues quédate aquí, esto es más serio de lo que pensé. Los supremos no son guerreros que me debo tomar a la ligera, el mínimo error y la pasaremos muy caro, diría Ten, el cual salió en un destello a una gran velocidad. Ahora volvemos a donde está el planeta donde está ocurriendo el caos. Goku no dijo nada más y de un veloz movimiento ya estaba enfrente de su adversario mientras soltó un veloz golpe que el mismo espacio casi era destruido por la veloz patada. Maito la esquivó fácilmente mientras la tomó y la estampó brutalmente con el suelo, seguido de una fuerte cantidad de golpes que le había lanzado. Goku ni había sido capaz de ver cada fuerte golpe que los recibió de lleno, que se le generó un fuerte daño, pero a una gran velocidad. Se ponía de pie esquivando una veloz patada que iba a donde él mientras logró romper la defensa de su adversario, soltando una fuerte cantidad de golpes. Maito salió impulsado unos metros pero se recompuso y se lanzó a una gran velocidad que a su paso creó un destello oscuro. Así comenzaron un nuevo fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzado era bestial, que hacía temblar y destruir todo lo que había a su paso. La batalla que estaban teniendo era salvaje y muy destructiva en todos los sentidos. Goku estaba siendo masacrado a golpes, ya no podría ni defenderse de los golpes que le hacían un fuerte daño, que de dos brutales golpes en la cara salió disparado a una gran velocidad, impactando con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Flor masacre del rey, diría Maito cuando lanzó su ataque a una gran velocidad, que a su paso todo era destruido. Al mero impacto con el suelo se creó una inmensa explosión que en más de 50 kilómetros no había quedado nada. Al final ese ataque no era débil.
Creo que esta vez me he pasado con ese ataque, pero bueno, los débiles deben morir, es la ley humana, diría Mahito serio. ¿Crees que he muerto? No me hagas reír, aún puedo seguir humillándote, dijo una voz que salía de esa cortina de humo generada. Veo que aún puedes seguir con la batalla, algo realmente de admirar, pero la pregunta aquí es ¿cuánto tiempo serás capaz de seguir con eso?, diría Mahito, el cual se había lanzado a una inmensa velocidad que a su paso el caos se había generado. No creo poder aguantar mucho tiempo, y si es así será mucha suerte de mi parte la batalla, tendré que ponerle fin lo antes posible, si no quiero morir en batalla, diría Goku, el cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que cientos de kilómetros iban siendo destruidos por ese gran poder del impacto de sus puños. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar la zona de combate, por donde se viera se verían a dos veloces rayos impactarse unos fuertes golpes. Goku se iba moviendo a unas altas velocidades, intentando no ser impacto por esos golpes, pero lentamente se le estaba complicado la batalla, por más que quisiera esquivar los golpes se le hacía imposible, porque comenzó a ser masacrado a brutales golpes, que cada uno poseía una inmensa fuerza. Mahito ya se había comenzando a usar aún más poder y más fuerza, él no estaba con juegos, ahora sí podría ponerle fin a la batalla lo más antes posible, ya que esa batalla, para él había perdido todo sentido. Durante unos largos minutos se vio como un guerrero empezó a perder ante la gran fuerza de su adversario. Cada fuerte golpe que empezó a recibir le generaba un fuerte daño hasta que cayó de golpe en el suelo del planeta. Estacas divinas, diría Mahito cuando lanzó las estacas a unas grandes velocidades. Ojo místico, detención del tiempo mismo, diría Goku, logrando detener todo lo que había a su paso, mientras con la punta de sus dedos había destruido cada estaca divina mientras lanzó más de 2000 golpes en tan solo microsegundos. Él había superando su velocidad, pero debía hacerlo ya que la duración de la detención del tiempo era de 2 a 3 segundos. Y en eso todo volvió a la normalidad. Mahito salió disparado a una inmensa velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. Por eso mientras se ponía de pie, viendo que su cuerpo estaba muy adolorido y no había visto qué pasó en esos segundos. Goku solo estaba con una pequeña sonrisa, pero sabía que en esos segundos su cuerpo había pasado por muchas fases, pero logró estabilizarse de nuevo, pero sentía un fuerte dolor. Nada mal, Son Goku, me has sorprendido, pero la realidad que solo unos segundos has logrado eso, pero ahora lo vuelves a hacer y mueres por la carga masiva de poder, diría Mahito, el cual estaba serio por eso. Tienes un punto, pero dime, ¿acaso has visto un guerrero Saiyajin rendirse así de fácil? No, ¿verdad? Soy un guerrero capaz de luchar hasta con la misma muerte las veces que sean necesario con tal de volverme el guerrero más fuerte, y tú solo eres un perro más en mi gran lista, diría Goku con una sonrisa de oreja a oreja mientras se ponía en pose de combate. Bien, si eso piensas, espero me cumplas las expectativas. Al final el que mucho habla poco hace, y eso ha quedado demostrado a lo largo de lo que va en la batalla. Mejor luchemos hasta la muerte, diría Mahito, pero él sabía que su muerte no iba a hacer en ese lugar, o eso creía él. Goku volvió a ser rodeado por esa aura rojiza, su poder se estaba multiplicado de nuevo segundos tras segundo, lo que su aura de poder tocaba se iba destruyendo por el inmenso poder que se sentía, hasta que gritó. Kaioken por 100, dijo Goku cuando su poder se disparó a unos niveles bestia, la furia en sus ojos, sus músculos, todo había aumentando mientras se ponía en pose de combate. Ahora todo se define en los próximos movimientos, el destino de tu muerte está por escribirse, diría Mahito, el cual se ponía en pose de combate y de un veloz movimiento se había desplazado a una salvaje velocidad con un fuerte golpe. Ahora gano o muero, todo está en el destino de no darlo todo y no tenerle miedo a la muerte, diría Goku, el cual se había desplazado a una inmensa velocidad. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de los dos seres al mero impacto. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando ponía de cabeza la zona de combate. Por donde vieras pasar solo verías a dos veloces destellos darse salvajes golpes. Goku se iba desplazado a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe que él iba lanzando destruye todo a su paso. Él no se contenía en lo más mínimo, pero eso no sería suficiente ante semejante ser supremo, debía darlo todo con tal de poder ganarle en algo. Mahito solo poseía una pequeña sonrisa. Al final los fuertes golpes que estaba esquivando no eran nada más que una pérdida de tiempo, hasta que comenzó a darle unos salvajes golpes, que cada uno comenzó a tener aún más poder, hasta que le dio dos salvajes golpes, uno en toda la cara y seguido de una veloz patada en las costillas.
Goku se movió unos cuantos metros, pero a una inmensa velocidad se ponía de pie, deteniendo la veloz espada que iba a su cabeza, mientras con la punta de sus dedos la destruyó usando una inmensa fuerza. Mahito tomó distancia, pero al hacer eso se desplazó en unos microsegundos mientras dio más de 1000 golpes en tan solo microsegundos, usando una fuerza temida e impresionante en todos los sentidos. Goku no estaba siendo capaz de esquivar los fuertes golpes que los estaba recibiendo, cada uno le generaba un fuerte daño, no podría hacer nada ante semejantes golpes hasta que de una veloz patada salió disparado hasta impactar con el suelo. Ya es hora de que te rindas, ya has perdido ante mi grandeza, y si sigues solo perderás el famoso orgullo de los Saiyajines. Eso está en tus palabras, diría Mahito, el cual estaba confiando esperando que Goku se rinda. La pregunta es, ¿crees que un Saiyajin se va a rendir así de fácil? Dime, ¿acaso te has enfrentado aún y sabes que por más perdida que esté la batalla, nosotros vamos a seguir luchando sin importar nuestra vida? ¿Acaso no me han investigado bien para no saber esa información tan simple?, diría Goku serio. Sí lo sé, pero cuando su rival es más fuerte, algunos que han hecho ponerse de rodillas ante sus adversarios así de simple, ¿acaso has olvidado eso?, diría Mahito, el cual veía a Goku pero sabía que con esas palabras no iba a conseguir nada. Maldición, mi cuerpo está comenzando a doler, no por sus golpes, sino porque he sobrepasado el límite de mi poder, más bien mi resistencia ya ha llegado a su fin, no seré capaz de seguir por mucho tiempo en batalla sin caer inconsciente antes, diría Goku con una mirada seria a su rival sabiendo que podría pasar. Mahito no diría nada y en microsegundos ya se había lanzado a una inmensa velocidad, dándole cientos de golpes que cada uno poseía un inmenso poder. Él no estaba conteniendo, estaba usando de saco de boxeo a su rival, no tenía piedad en lo más mínimo, hasta que lo envió a estrellarse con el suelo mientras poseía una pequeña sonrisa ya que sabía que había ganado. Goku perdió todo poder, sus fases volviendo a su estado base, el dolor en su cuerpo era inmenso, no sabría ni cómo ponerse de pie al sentir eso. Usar el Kaioken no siempre es una buena opción, más en el que lo deja casi al borde de la muerte. Es hora de tu fin, el destino tuyo ha llegado aquí, se termina el legado del famoso Rey Guardián, o como te llames, diría Mahito, el cual creó una espada de poder, pero cuando vio a Goku no estaba en ese lugar. Parece que me debo hacer cargo de la basura de mi omniverso, cúpula infierno eterno, diría una voz que hizo que Mahito tiembla del miedo al solo escuchar la voz de ese guerrero. ¿Qué pasará en los siguientes capítulos? ¿Goku podría estar vivo o ya habrá muerto? No olvides estar pendientes de los próximos episodios.